El siguiente combate es la batalla real femenina de 30 mujeres. En este combate, dos competidores comenzarán dentro del ring cada 90 segundos. Otra superestrella entrará al combate. Las eliminaciones recurren cuando una superestrella es lanzada por encima de la tercera cuerda y ambos pies tocan el piso. La última superestrella en pie será declarada ganadora y recibirá una oportunidad titular en WrestleMania, baby. Como diría Kofi Kingston. ¡Santa Mayuya bendita! ¿Cómo comienza esto? Y Mami ya vio acción esta noche y ahora le espera una ardua prueba. Mami estuvo muy cerca de ganar, ¿sabes? Bastante cerca. Presentando a la primera en entrar a la batalla real y representando al día del juicio es Rhea Ripley. Tiene gran responsabilidad después de que vimos a Gunther hacer lo que hizo con el número 1. Mami entró en el 2021 con el número 14. Fue justamente cuando Bianca Belair le comió los dulces y quedó de segunda. Y el año pasado también se lució en la batalla real entrando con el número 16. Pero Ronda Rousey fue la barbaraza que se llevó todo. Así que al final de la noche estará señalando hacia el cartel de WrestleMania o no, cuando esto es parte de lo que pasó esta noche. Que la vieron que llegó agarrándose el estómago, el área de las costillas, porque la partieron por la mitad. Lo hizo Beth Phoenix con una contundente lanza. Es fácil entender que esta mujer es una de las grandes favoritas para ganar, no solamente porque ella tiene la experiencia y sabe cómo hacerlo, sino porque además luce como luce, no tengo que agregar nada. Y además, para colmo de cosas buenas, es parte de una de las agrupaciones más sólidas y poderosas que en este momento existen en la industria. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Mira, fue horripilante el concierto de Rhea Ripley para Beth Phoenix. Pero ahora puede ponerse horripilante la acción aquí de Elmwood Park, en Nueva Jersey. Viene Liv Morgan y ella dijo que quería entrar número 1. Y bueno, está entrando número 2. Así que de alguna vez se le está dando lo que quiere, de alguna manera. No está tan malo, sí. Para nada está malo. Pidió chuleta y le dieron pernil, más o menos. Y es una de las favoritas. Bueno, Charlotte Flair lo dijo en la previa, para que gane y le enfrente en WrestleMania, para ofrecerle a la oportunidad, nuestra reina, un momento de WrestleMania. Y ella viene sonriente, tranquila. Se puso básicamente como voluntaria para entrar de primera. Y aquí está básicamente de primera, está en el número 2. No sé qué quiere demostrar, si es precisamente que tiene resistencia, como quiso demostrar que podía llegar al extremo. Y tal vez sobrepasó el extremo, No olvidemos que esta mujer ganó de forma sorprendente y muy aplaudida por nuestro universo de WWE, el evento Money in the Bank. Y así como quien no quiere la cosa, se quedó también con un título en la mano. Al final terminó con un tejemaneje con Ronda Rousey, que ya saben cómo culminó, pero ella no ha desistido de ser otra vez titular. Y tiene todo el derecho, no solamente porque tiene el talento, sino porque todas las superestrellas merecen tener la oportunidad de lucirse. ¡Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos! ¡Es el comienzo! ¡Ay, papá! Le están tratando como pandereta. Y ya de entrada señaló el cartel de WrestleMania diciendo que ese es su destino, pero esto solo comienza. Cuando comenzamos la batalla real masculina sabíamos muchos más nombres de los posibles participantes porque ya habían decretado que iban a estar aquí. Con las mujeres el plano está todavía mucho más en blanco. Así que prepárense porque no sabemos exactamente lo que va a venir aquí. Claro, nos espera sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y ahí está. Pesa en la mente saber lo que realmente quieres llegar a ser y con el dolor que tiene que tener en las costillas Rhea Ripley, esto se le pone bien difícil. Rhea necesita un momento de WrestleMania, pero cuando ella pudo haberlo tenido, ella sonsacó a Charlotte Flair y terminó con las tablas en la cabeza. Rhea es otra de las grandes favoritas de Charlotte Flair justamente para ganar esta contienda, porque ella la necesita en WrestleMania. Le encantaría enfrentarlo otra vez en el escenario de escenarios. Y bueno,
Se avecina el momento de que entre la número 3. Y gracias a la reina Charlotte Flair por haber sido tan franca con nosotros en nuestra previa de WWE el día de hoy. Dana Brooke, la fortachona. Es su sexta aparición. Cierto. Sí, es la sexta y tiene experiencia de sobra, eso lo dice. Y tal vez la sexta es la vencida, quién sabe. A mí me encanta que en estos combates nunca podemos descontar a nadie. A nadie, sobre todo cuando hay experiencia y hay tanto conocimiento y experiencia como la que trae, en este caso, Dana. Es una mujer muy fuerte que tiene un entrenamiento básicamente de por vida en el mundo del levantamiento de pesas. Y que en uno de nuestros programas Hermanos Main Event se luce, semana tras semana. Sí. De hecho, la hemos visto levantando pesas y es impresionante lo que puede hacer. Pero levantar. Hablando de levantar, mira cómo lo levanta la pesadilla. Cayó parada por suerte. El poste metálico. Liv Morgan trata de comerle los dulces a Dana Brooke, entrando con el número 3 a las cuerdas. A volar. Y ¡Wakata! Ya vimos lo que pasó temprano. El número 30 fue el número ganador. La pesadilla americana. Cody Rhodes consigue su momento de WrestleMania. Ay, Dios mío. Yo comienzo a soñar con WrestleMania y se me vuelan los tapones. Y mira que hay paradas en el camino. Elimination Chamber se acerca a la vuelta de la esquina. Y aquí todavía falta mucha historia en proceso mientras se miden Dana Brooke y Liv Morgan. Superplex desde lo más alto del esquinero para el número 4. It's all about me. Y sobre ella, Emma. La Emmalución haciendo presencia en Royal Rumble 23. Es la primera vez que entra a Royal Rumble. Salió de WWE poco antes de la primera Rumble femenina, la primera batalla real femenina, así que ha estado soñando con este momento, tal vez más que cualquier otra. Bueno, es una oportunidad para ella muy importante. Vamos a ver si logra capitalizarla. Cuidado que te está pagando con una de las más difíciles. Desnucadora horrible para la pesadilla Rhea Ripley. Esto habla muy bien de ella. Mira cómo la esquiva, viene con fuerza. Nuevamente la somete. Barredora con poder de desnucadora. Bien conectada la movida de Emma. Llegó a lucirse desde el principio. Y precisamente sobre la pesadilla Rhea Ripley, hablando de lucirse. ¿Hay sociedad? ¡Hay sociedad! Parece que sí. Claro, ellas saben lo peligrosa que es Rhea Ripley y quieren molerla entre todas. Clásico de Emma, esta planchita cruzada en el esquinero. Se han ido todas en contra de ella, vamos. Todos sabemos que Rhea Ripley es una de las más altas probabilidades de vencer aquí. Pero espera que la cuenta regresiva continúa. Así es, ¿quién es la próxima en entrar? Para el número 5. Otra gran posibilidad. La reina de paz. ¿Quién dice que Shayna Baszler no va a ganar esto? Fue la tercera opción en la previa de Charlotte Flair. Las tres mujeres ya han entrado. Liv Morgan, Rhea Ripley y Shayna Baszler. Y justamente, mira. Gran ex campeona de NXT. Ex campeona en pareja. ¡Ay! ¡Le encanta romper dedos! ¡Le encanta romper muñecas! Mira la nariz de Rhea Ripley, ahora le tortura el brazo de esa manera. Liv no vino a defender a nadie, vino simplemente a librarse de una de las más peligrosas. ¡Ganado al tobillo! No lo logra como quería. ¡Qué patada, papá! Le sopló. Dana también entra al quite. A lo mero, papá. Esta mujer no juega. No olvidemos que viene de la UFC. Gran amiga de Ronda Rousey. No. ¡Ya está! Perdimos a Dana. Wow. No sé cuánto más puede hacer después de eso. ¿Cómo levantas a alguien para sacarla por encima de la cuerda superior? Y es que es tan malévola, Shayna. Hace este tipo de cosas. Amén. Amén. Me parece muy bien que lo haga. Hasta a mí. Y aquí sigue y aquí la no le cuenta regresiva. Que se ponga un tutú y se vaya a bailar ballet. Ni un tutú ni un yo-yo, pero ay. La modelo a seguir.
la modelo a seguir. Bayley. Entra de primero y con esto quiero decir antes que sus compañeras de control de daños que tal vez puedan llegar más adelante, cosa que sería un problema para todas las demás si las tres llegan a estar en el cuadrilátero a la misma vez. Uno de sus momentos más lindos en la historia del Royal Rumble fue cuando retuvo el campeonato femenino de SmackDown mano a mano contra Lacey Evans. Hay mucho en control. Hay mucho en control. Viene sonriente y desde que regresó en SummerSlam nos ha estado regalando combatazo tras combatazo. ¡El Oblivion! ¿La mandó al olvido? ¿Tan temprano? Desde tempranito y ahora la va a mandar para afuera. Ay, ay, ay. Liv, Ay, ay, ay. Mira. Liv. Pero Liv, con tanta gente, Liv, pero ¿por qué así contra ella? Te ensañas contra la pobre modelo a seguir. Acabando de entrar y por poco sale de manera casi histórica. No. Va muy rápido, ¿eh? Le van a volar más rápido que a Santina Marella. Ay, la historia del Royal Rumble. Pobre Santino. Nunca que se no era escapará Santino, de era eso. la hermana. Ah, verdad, también. Era Santina. Bueno, chico. las dos. La conocí. Porque a Santino no le fue muy bien tampoco. Guapísima, con unas piernas bien peludas, pero guapísima. Ay, qué momentos maravillosos. ¡Ey! Con el número de la suerte, 7. Vaya, la de las piernas largas. Hay que ser fabulosa. Y ella viene ahí acompañada por Top Dollar y Ashanti D. Adonis Steve. Esta muchacha ha estado entrenando muy de cerca con la gran Natalia. Y ustedes saben que Nat es una gran maestra, de las más sólidas de los camerinos. Cuidado con Bifab, cuidado con las piernas largas de esta chica. Y directo al grano, batiéndose con Emma, pero ahí la fue a buscar Liv Morgan. Liv al esquinero. También detiene rápidamente a Shayna Baszler. Bonita patada para vestir a Morgan. ¿Y a dónde vas, Dana? Tú tienes fuerza, yo también, mamita. Te pongo a gozar de frente. Tiene pelo para aquí, pelo para allá. Buena patada para la modelo seguir Bayley. Ahí Rhea Ripley la fue a buscar. Digo, esta está dominando demasiado. Mira. ¿Viste la pierna, papá? Cabezazo de Ripley. ¿Viste la pierna como voló? Casi revienta los bombillos. ¡Es la primera en irse a morir! ¡Pajarito! Por lo menos puede decir que pasó por el escenario de Royal Rumble. Mira la cara de Rhea. Mira la cara de Rhea. Y creo que se lo está gozando el hecho de que su nariz haya sufrido ya en este combate. Es la primera en eliminar a alguien y es Bifab quien se va. Son marcas de la guerra, papá. Cualquier guerrero las disfruta. Vamos para el número 8. ¿Quién es la próxima en entrar? Buscando historia. Oye, se siguen acumulando sensaciones aquí. ¿Qué? ¿La campeona de NXT? Porque exactamente llega una titular. La campeona de NXT, Roxanne Pérez. Y te imaginas, mira, la historia de esta mujer es más que impresionante. Se convirtió hasta en superviviente de hierro en la tierra de NXT. Se convirtió en retadora número 1, por eso se catapultó al título. Cruzada. Y llegar a convertirse quien llega al evento central de WrestleMania aquí esta noche sería fácil para ella, debo decir. Ya, no te emociones tanto que tiene que pasar por Vengeance Day. Está contra las tóxicas. Mira, tú te pondrás nervioso porque sabes que tengo razón en lo que digo. Mira esto, te lo dije. Te lo dije. Pero tiene que pasar por Vengeance Day a defender su título de triple amenaza. ¡Cuidado! ¡Ey, la navajita, cuidado! No hay continuidad. Y Roxanne Pérez, esta muchacha tan jovencita, discípula de Booker T. Impresionante. Wow, brutal. Impresionante. Cora Jade no debe estar muy contenta con lo que está viendo. Para nada, la odia, la detesta. Llegaron a ser campeonas en pareja y Cora traicionó básicamente al otro día. Ay. Si es un alma de Dios, una de las mujeres más chéveres de los un vestidores. arma en todo caso, y ese es el problema. Oye, pero ¿por qué la envidian así a la pobre Bayley, que es tan linda pero persona? mira, ella no se va, no sale de esto. Ya vimos lo que pasó
Ay, te lo dije desde que entró Bayley, que una vez empiecen a irse a la par. Mírala. Y ya hay ayuda para la modelo a seguir. ¡Fua! ¡Dios mío! Es una maestra con las piernas, pero empezó lanzando derechazos a diestra y siniestra. Y Super Urinage directamente con aterrizaje forzoso en la rodilla. La patada de escorpión clásica. Amiguita, ¿qué te hicieron, amiguita? Esas chicas malas. Y Bayley celebrando como que dice, comenzó el control de daños. Oye. Que las van a controlar a ellas, las van a controlar. Qué linda acción. ¿Cómo se ven con tanto cariño, chicos? Eso hace falta más en este cuadrilátero. Pero bueno, Liv, tómalo por el lado amable. Por el lado amable, aquí no hay nada amable que tomar. Aquí está el de lanzarla por arriba, por encima de la tercera cuerda para poder llegar a WrestleMania. Han entrado ya como muchas y de repente como que no salen bastantes tampoco. Y eso no es bueno. Solo una eliminación anotada, evidentemente a Rhea Ripley, quien sacó del camino a B-Fab, pero eso es todo. Vamos al número 10. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser la número 10? Que queden en casita. La que faltaba, papá. La tripleta se ha armado. La otra mitad campeona en pareja. Y la otra rueda del triciclo. The Damage Control. Y ahora sí que se formó el problema completo. Me parece muy bien que se forme el problema. Porque tenían a la pobre Bayley como mango bajito. Y hablando de gente que vuela, la maga de los cielos. Y toma tu tomate. Cuidado. Vamos. Qué mamonazo le soplaron en la espalda. Hay una gran masa humana, básicamente 9 superestrellas en el cuadrilátero a la misma vez. Vean esto. Io Sky cómo se luce. Qué velocidad, qué integridad. Qué conexión. Trajo fuerza y trajo rapidez. Y ahora, Se cayó. Se agarra muy. Se cayó. Qué resistencia. Mandaron para Australia con los carburos. Muy bien. Aplausos. Bueno, qué manera de salvarse. Muy bien. Y paga el precio y termina eliminada. Por estar defendiendo gente. Bien hecho. Aquí cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Y fueron las 3 integrantes de Damage Control. Excepto si son causando familia. daños. Emma. ¿Qué va? Fuera para la calle también. Y con el patadón termina fuera. No. Roxanne. Pero qué señorita tan atrevida. Ojalá las tóxicas la desguayinguen por mala gente. ¿Qué le estaba haciendo Dakota a ella? ¿Se imaginan de verdad que sea ella la campeona de NXT que consigue una oportunidad titular en WrestleMania? Digo, creo que Bayley piensa diferente. Y todo ese grupo y termina Roxanne fuera. Van a limpiar el ring, mi pana. Y se van a dividir el cielo entre ellas 3, mi pana. Van a ser co-campeonas. Te digo, las 3. Entraron las 3, se formó la tripleta. Bueno, es que desde que entró Bayley, ya me temía yo que esto podía ser un problema. Nati, con toda su experiencia. Mira, ¿viste la reacción de Shayna? Es por culpa de Shayna que hace mucho tiempo que no vemos a Natalya. Sí. Oye, lo que le hicieron tanto Ronda Rousey como Shayna a Natalya fue horrible. Y aquí está con su cara completa y Shayna sabe que van por ella. Bueno, vamos a ver si Nati, que viene muy enfocada en lo que necesita, no deja que el odio la ciegue y no le permita hacer lo que debe hacer, que es tumbar a muchas mujeres en el camino. Y lo está haciendo. ¡Lazo trompito! Para Morgan. Ya la detuvo. Directo a la espalda, claro, no fue ni de frente. Qué carrera tan hermosa ha tenido Natalya en WWE, no solamente por lo que ha hecho por la industria, sino porque además el universo la adora. Ella es linaje por ser una Hart. La verdad es que es de alta alcurnia y hay que dársela también, imparte su saber, siempre ayuda a entrenar a nuevos prospectos, se da su visita por NXT y bueno, la verdad es que hay que darle el crédito que se merece. Y es una dama además, es una dama, pero bueno, también es una dama Bayley, mírenla, una dama diferente, pero sigue siendo una dama.
Una dama a su manera. Dama china es lo que juega ella. Oh, sí. Y me encanta eso. Por eso es tan poderosa Bayley en el ring. Acompañada por sus buenas amigas de Damage Control. El número 12. ¿Quién viene? ¿Quién viene en el número 12? La venenosa. El hada venenosa, quien podría obtener su boleto de entrada a WrestleMania, favorita de muchos. Y sí, lo saben, que Johnny Lucha es su compañero de vida. Sí, y se lució bastante, sobre todo fastidiando al Miz en la batalla real masculina. Fue campeón en pareja al lado de Indy Hartwell en NXT. Me reí otra vez por lo del Miz. Y ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo. Nos encanta verla así. ¡Ey! Cuidado, cuidado. Mira, tiene guerra pendiente. Que por poco la propia Tiene Bayley. guerra pendiente. Ella con Damage Control. Las detesta y por poco causa que la propia Bayley lograra la eliminación de sus dos compañeras de equipo. La gente que no sabe controlar la envidia termina odiando lo que no puede ser. Pero ¿de qué envidia tú hablas? Tú Esto no sabes tiene de qué nada que hablo. ver No te con hagas el motorito. envidias, No te hagas el por gafo. Tú favor. sabes de qué hablo. Esto tiene que ver de que el control de daños está por ahí atacando a todas las que le da la gana cuando le da la gana. Y una de las primeras víctimas fue Candice LeRae. Se defiende y te vas a quejar. Controlando los daños, justamente lo acabas de decir, para que nadie se salga de sus casillas. Todo esté completamente en orden. Bofetón de irrespeto. De irrespeto total. Cuidado, Nati. No te juegues así con Shayna, Nati. Mira, que son dos peleoneras callejeras. Parece. Se enganchó. Quería decirle, si me voy yo, te vas tú. Pero ahora, cuidado. ¿Qué va, papá? Que sabe mucho. Mucho, Nati. Tiene una gran experiencia dentro de las batallas reales. El desquite. No tocó. ¿Estás seguro? Yo vi como que tocó. Tocó, claro que sí. ¡Ay! Bueno. Y ahora se van sí, parece que no iba. Olvídate lo que había pasado antes, no importa lo que pasa ahora. Ahora, ¿se había tocado o no Shayna? Nunca lo sabremos. Yo entiendo que sí, los árbitros estaban dejándolo saber, pero igual. Tú tienes mala visión, olvídate. Quedaron eliminadas, no importa qué. Y Damage Control controlando su camino para WrestleMania. Bueno, otra de NXT, ex campeón en pareja. Y gran poder en Zoey Stark, siempre ha estado muy cerca de la cima. Esta noche podría ser la noche en que llega a la cima absoluta. Zoey Stark tiene todo lo necesario para eso. Me encanta verla aquí. ¿Sabes por qué? Porque esta muchacha, siento que puesta en los lugares correctos, va a sorprender ilimitadamente a nuestro universo de WWE. Y a sorprender de entrada. Y ha tenido y está teniendo sus problemas con Nikita Lyons. Hay especulaciones de que fue ella quien atacó a Nikita Lyons en el estacionamiento. Suplex precioso, Dios mío, por la engancha. Vente que estoy hablando, ¿verdad? La pesadilla la quiere sacar del camino rápidamente. Sabe lo difícil que Zoey Stark, la conoce muy bien. Por encima de la cuerda superior, la patada le entra al rostro de la pesadilla. Y por ahí va. Señoras y señores, miren ese sentón. Miren cómo gira en el aire desde la cuerda superior. Se los dije que esta muchacha los va a impresionar gratamente. Ay. Quiere sacar a una de las favoritas, a Rhea Ripley. Y parece, lo logra, tiene fuerza de sobra. Está muy medida con Rhea Ripley y Zoey Stark. Y allá buscando lo que no se le ha perdido va Candice LeRae para tratar de defender a Liv Morgan. Pero por favor, señorita, contrólese. Y ahora, ¿quién más viene por ahí? Número 14. Número 14, que tuerce. Ajá. De China para el mundo. Es una de las que cantó que esta era su noche, que iba a salir victoriosa. Y podría ser una gran sorpresa de la noche y una gran oponente para quien sea que se meta en su camino. Hablando de peligrosidad, esta mujer tiene un lenguaje completamente diferente a todas las demás mujeres en WWE. Es arte marcialista en serio, está en su ADN. ¡Ey! ¡Wow! Toma lo tuyo, chico, sabes lo que quieres, yo te lo doy, pues. Pero oye, con una multa aquí o suspendida no creo que te vaya muy bien. ¿Vieron esa patada? Esa variante de Maguachi.
bloqueada por Zoe y no por mucho tiempo. Y eso no son patadas, son armas que deberían ser hasta ilegales en el ring. Por De favor, hecho, esta mujer ha reventado más de un rostro con esas patadas. Y directamente lo más alto en la mera torre a Rhea Ripley. Encendida, viene como fuego puro, ataviada de rojo, demostrando que viene a acabar. Hay como mucha acción en ese esquinero, es demasiado descontrol. Ha estado bastante complicada la cosa para las señoritas que siguen dentro de la contienda. ¡Banderita! Se las llevó a las dos. Toma tu tomate, que no te metas con mis panas, te lo dije. Que no te metas con ellas. Pero lo ha estado haciendo durante toda la batalla real Candice LeRae. Lo mismo que hizo Johnny Lucha para fastidiar a Liz. ¡Ey! ¡Cuidado! Le van a usar... termina eliminando a su propia panita, ¿eh? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto para... Imagínate las campeonas en pareja. ¡Ay! El hada venenosa quiere volar. Esparcir su veneno. ¡Cayó! Casi, qué peligro. Cerquitísima de los escalones metálicos. Oye, qué bien ha estado Damage Control. Bueno, claro, pero si están las tres aquí. ¿Qué importa eso? Tienen todas las de ganar. A ver cómo se reparten el cielo al final, si llegan al final. Eso es otra cosa. Vamos. ¡El hombre! Becky Lynch baila ese trompo en la uña. Bueno. Mira la cara. Una cara de decisión, una cara de no me ha ido como quisiera últimamente, una cara de esas tres mujeres me destrozaron dentro de un combate de jaula de acero que ni se llegó a dar porque encerraron al hombre. Damage Control, las tres, encerraron al hombre dentro de la jaula de acero, la atacaron despiadadamente y ni siquiera se produjo el combate. Becky Lynch entró en la batalla del 2019 con un número que no le pertenecía, pero vio otra superestrella caída y aprovechó. Después se fue directamente a WrestleMania después de ganar la batalla real y se quedó con todo en el escenario más grande del planeta. ¿Quiere repetir su hazaña? 6 veces campeona y así mismo ganó Royal Rumble en el 2019 y podría volver a hacerlo. ¡La sacaron! No fue por la superior. No fue por la superior. Cierto. Siguen esto. Las dos están vivas, las dos están vivísimas. Y además, el año pasado retuvo su campeonato femenino de Raw lucha individual contra Asuka. Y el año anterior había tenido el campeonato femenino de Raw en mano a mano. ¡Wow! Esta mujer de verdad ha sido increíble lo que ha hecho para la industria. Una gran carrera y grandes defensas titulares de ella. Sin embargo, cuando son tres, la matemática siempre va a decir claro, que este ataque continúa donde lo dejaron en la celebración de 30 años de Monday Night Raw. Es increíble porque el año que entra en la batalla real, ella había perdido esa noche una lucha por el campeonato femenino de SmackDown contra la Emperatriz del Mañana y después se hartó y dijo, ¿qué rayo? Me voy a la batalla real ya que la otra está caída. Difícil situación para el hombre Becky Lynch. Para el 16. Una grande que no ha tenido la oportunidad de brillar tanto como sabemos que puede hacerlo. Y tal vez esta es su noche. Tegan Nox. Otra gran enemiga ingrata de Dakota Kai. Porque cuando esta mujer tuvo la rodilla mala, Dakota se supo la seca y la meca para cuidarla. Y esta nunca se lo agradeció. Es que mala. Claro, y tú quieres culpar a Tegan Nox en vez de darte cuenta de que es Damage Control quienes tienen problemas con todas. Papá, cómo vuela en el aire, cómo aplica ese sentón. Y lo fácil que lo hace lucir. Desde Juegos de Guerra. Maestra, mira cómo va de esquina a esquina. Alguien la atacó y nunca se sabrá quién fue. ¡Oh, mira cómo está luciéndose! Y finalmente cruzando a Damage Control en el esquinero. El enganche para Xia Li. Y todo lo que sube tiene que bajar y de frente. Muy bien lo está haciendo, Y Bayley también dando lo suyo a Rhea Ripley. ¡Oh! Con rodilla al rostro para Dakota Kai. ¡Ay, pagó los platos rotos! No era para ella. Y Liv, tú y yo, pues entonces ponme el taburete. Son buenas amigas y lo demostraron. ¡Oh! El brillo de la maga, Dios mío, le apagó las luces. Es todo. Y Zoe Stark ha estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y parece que se va de aquí. Es todo para Zoe. Por Iván sacándola. No va todavía. No cayó Zoe.
¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está de regreso! ¡Está de regreso! La emperatriz del mañana sabe lo que es ganar Royal Rumble, a pesar de que WrestleMania no fue su noche favorita. Viene como una leona, como una fiera. A hacer una gran sorpresa en Royal Rumble. Hay algo maravilloso sucediendo en este momento. Asuka, la 3 veces campeona, y algo me dice que algo muy malo está a punto de suceder para todas las que están en el ring. Asuka nunca ha sido eliminada de una lucha de la batalla real, porque en la única que participó, ella fue la ganadora. Señoras y señores, esto cambia la dirección completamente de lo que estábamos viendo. ¡Querían postre! ¡Cojan su flan de coco! Y Asuka viene también buscando venganza. De todas y contra todas. Y otra de las que detesta control de daños. ¡Oh, suplex precioso para no variar! ¿Quién no recuerda esa racha maravillosa de grandes victorias de Asuka, que terminó tumbando la reina Charlotte Flair? Y no hay revés. ¡Oh, qué guamazo! Pero mira, lo que hace es que se ríe. Se ríe, dice, acabas de cometer un grave error, Bayley, y voy por ti. Imagínate lo que tiene que sentirse eso. Guatapanar de esa manera a Asuka y que luego te devuelva la mirada de esa manera. Esto se acabó para Bayley. Dos grandes enfrentados en el ring y eso nos encanta. Oh, mira, una metralla, compadre. Una metralla. Gran combinación de Asuka y... ¡Ay! Se deshizo de ella. Se deshizo de ella. Todavía puede ser eliminada. El año pasado justamente Asuka perdía los campeonatos en pareja. Ella junto a Charlotte Flair. Y aquí está, ya que está buscando la oportunidad de WrestleMania para redimir lo que sucedió en el pasado. ¡Ay! Buena afeitadita de Nox. La midió excelentemente bien. El impacto llegó. ¡Ay, autogol, papá! ¡Ay, Tegan, qué error! No la tumba. La tumbó. Suavecito. Con calma, como si con ella no fuera la cosa. Y ya empezó Asuka a hacer de las suyas. Ay. Mira cómo vienen. Así, en callapa. Saben lo difícil que es Asuka. Tienen que sacarla del camino. ¿What? ¡Mira quién llegó! ¡Pesos pesados! Ataca como víbora. Piper Niven. Entrando a la batalla real, sabemos que esta mujer en el pasado estuvo cerca del campeonato femenino de Raw y no logró tumbar a una increíble Becky Lynch por todas las jugarretas del destino. Pero aquí está, estrenando nuevos bríos y eso nos encanta. Piper, dándole pipeazos a todo el mundo. Torniquete al brazo, cabezazo para el Stark. Y ahora sí. En el esquinero, ¿cómo la embiste? Oye, ha cambiado por completo mira. el camino en esta batalla real. Partió directamente hacia allí y después concentró un bombazo. Bayley dando la cara. Bayley siempre dando la cara a la modelo a seguir. Piper la detiene con codazo. Y Liv Morgan también entra y también recibe. No. Pero aquí llegaron muchas mujeres a luchar y esa mujer llegó a hacer lo que le da la gana. Y se lanzó con plancha a las dos. Santa Mayuya bendita. ¿Será esta la mujer que cambia la dirección del combate? Camino a WrestleMania. ¡Wow! Acaba de llegar a destruir y ahora... hablando de destruir. Experiencia pura. Mira esta. Las Islas Samoanas. La muchacha que es pura vitamina. Tamina. Ex campeona en pareja. Una carrera también muy linda porque el universo siempre la ha querido muchísimo. No solamente por lo que es ella, sino por la sangre que trae con ella. Y claro, la historia, los momentos nos ha regalado mira, combate tras combate.
Mucha historia en Tamina y ahora mira Piper. yéndose directamente con Piper. Ay, y ay, ay. Tamina con cara de que nunca le huele bien las rosas. ¡Oh! Damage control. ¡Oh! Entran más mujeres aquí y más mujeres salen volando. Esto es entre nosotras, chicas. No se metan. Así, así. Pues vamos a hacer eso. Y va con la derecha, pero la bloquean. Mira Piper. Sin embargo, Tamina no se deja, papá. Tú me das y yo te doy. Uy, esto fue la barbilla, casi la garganta. La falla en el aire. La buena patada con la bota número 37 y medio. ¡Eh! De Tamina. Digo, metros. 37 metros y medio. ¡Oh! Mira, mira, mira. El hombre Becky Lynch limpiando la casa. ¡Fua! Acción por todas partes. Es Royal Rumble 2023 desde Alamo Dome en vivo desde San Antonio. Fue mucho lo que le hicieron al hombre. Mira. Pero es ella la que se A las desquita. dos de cabeza directamente al agua. ¡Qué chapuzón! Y un chapuzón de los que duelen. Y ahora viene más acción por ahí. ¿Quién será la número 20? It's Chelsea. Bueno, más colores. Y este es mi favorito, el verde. Esperada Chelsea Gray. por muchos. Y de hecho ya estuvo con nosotros en la batalla real en el pasado. Una gran 2020. sorpresa que esta noche. Y una mujer que puede hacer esto todo el día y que fácilmente puede catapultarse y darse a conocer rapidito al universo WWE. Mi color favorito, el verde. Me encanta el desparpajo de Chelsea Green. Me encanta la forma en que se expresa. Me encanta lo segura que es. Ahora espero que esa seguridad sea respaldada por sus acciones en el cuadrilátero. ¿Puede sorprender al universo? Claro que sí. ¿Lo va a hacer? Depende de ella. Mira, el campo está minado. Es fácil en este momento entrar al ring para lucirse. El campo está minado. ¡Ey, ey! ¡Ay, Dios mío de la vida! Dios mío de la vida. No. Bueno, Chelsea sigue siendo mi color No. favorito, pero este verde como que no es el que yo quería ver. No lo puedo creer. Yo juraba que hacía historia esta noche. Y Rhea Ripley le detiene el sueño antes de que empiece. Bueno, va. ¡Ey! ¡Ey! Salió volando Dakota. Bueno, tarde o temprano tenía que suceder. Y cuidado. También la sacó. Y ahora es ella quien sale, cortesía de Bayley. Cortesía de Bayley por mala salió trasquilada. Bueno. ¡Ey! Liv Morgan sacó otra de las grandes favoritas a Bayley. Liv Morgan, se trata de eso, familia. Tantas Mira, eliminaciones mira, consecutivas y ahora. Guay, Se trata de eso, compadre. Yo no puedo criticar a nadie. Aquí lo importante es quedarse de pie, ser la última. Mira, la ira es demasiado entre Becky Lynch y todas las integrantes de Damage Control. Pero Pero sigue Becky siendo- Lynch yo no sé qué va a hacer. Se va a tener que enfrentar una a una ellas Sigue o va a siendo tener que malísimo. conseguirse algo porque es que es demasiado. Becky Lynch no se va para nada a deshacer de este berenjenal para el resto de su vida. Esto va a terminar así, hoy, mañana y siempre. Bueno, amigos, perdimos a muchas favoritas, pero quedan muchas talentosas mujeres en el ring. Oye, no puedo salir de la impresión de Chelsea Green. La verdad, impresionante que haya salido tan rápido. Yo esperaba una gran participación de ella, pero bueno, no fue su noche. Y a ver quién viene ahora. La número 21. Ella es justamente la reina Zelina. Y Zelina Vega viene vestida como Yuri, el tan esperado Street Fighter 6. Estamos orgullosos de anunciar que ella será comentarista de Street Fighter 6. Disponible ahora para preordenar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, así como en Steam. Ya sabes. Y bueno, ella sé que tiene mucho vapor dentro para estar aquí la noche entera. Gran Zelina con gran atuendo a los Yuri. Zelina Vega, ¿te imaginas con esta oportunidad tan maravillosa que se le presenta? Se va directamente para la grande, para la pesadilla con Rana envenenada. Luciéndose desde temprano. Cuidado, Piper. cuidado. La fuerza, papá. Ay, Zelina. Ay, pero acaba de entrar. Ay, no. Y Piper Niven la va a sacar. Buena patada de Zelina, buena patada del Como más la alto. levanta,
La reina está señalando a WrestleMania. Sí, así es. El atuendo está bonito, pero creo que la cara no está bonita. ¡Ve, Xia Li! ¡Wow! No le gustó ni un poquito, Xia Li, sobre todo. No le gusta para nada lo que ve. ¡Ja! Esto es un enfrentamiento más de lo que estamos viendo en el ring. Y mira, esto no se trata de un ¡Oh! Esto me parece que es más de esto ideales. es más peligroso que eso. De ideales. Mira la cara de Xia Li y mamita, te la debía. ¡Fuera para la calle! Mira cómo lo disfruta. Yuri, cómo lo disfruta. Y buscando altura. Y bueno, Yuri, digo, con las Zelina rodillas. luciéndose. Con las rodillas. Ay, ay, ay. Otra de mis grandes favoritas, la amazona. Por favor. Raquel Rodríguez. Favorita tuya y del universo entero. Una de las favoritas para ganar, claro que es Raquel Rodríguez. Hay que ser ciego número para eliminar. Bueno, es que no hay que ser ni ciego. con Hay un que ser de gran otro planeta número. o algo, no sé. Gran número para Raquel, el número 22. Número que en el pasado vio ganar a Triple H y a Sheamus. Y podría ya ser la próxima número 22 en ganar. Los dos patitos, como en el bingo. ¡Oh! ¿A dónde vas, Tamina? Que esto no tiene que ver contigo. Con una sobre ella y patea a la otra como si nada. Ahora deshaciéndose del lift de la propia Piper Niven y sigan poniéndoselas en fila que ella las tumba. Raquel, ex campeona de NXT. ¡Ah! ¡Oh, qué reata! Papá con la izquierda le regaló a Rhea Ripley. Pero en la próxima. Absolutamente arrolladora. ¡Ay, ¿A dónde cuidado! va, mamita, con la plancha cruzada, mamita? Mamita, no le enseñes a tu mamá a ser hija. Suplex cruzado. La emperatriz. Chúpate ese helicóptero y contra lona portentosa del Amazonas. El problema del helicóptero es cuando se estrella, en este caso. Selina con la clipeada, papá, le engañó. El tamaño no le significa nada. Bueno, Zelina no es la más alta de todas. No. Y ve No. a Raquel entrar y dice, esto hay que bajarla de alguna manera. Cualquier cosa menos los moñitos que le quedan bonitos, por favor, Raquel. Y ahora golpe puro midiéndose, pero está por entrar otra superestrella aquí. Mira cómo la engancha con las piernas. Muy bien. Ajá. Viene Michin. Y tiene muchos problemas con Rhea Ripley. Y es una mujer que es poder puro. Mia Jim ha demostrado realmente que es muy peligrosa en el ring. No tiene que ver solamente con la sociedad que hizo efímera, quizás, con AJ Styles, Luke Gallows y Kurt Anderson, sino cada vez que la veo en el ring, en mano a mano, he dicho, wow, de verdad que Mia Jim Michin es de candanga como rundanga. ¡Wow! Y así comienza con tornado DDT para Zoe Stark. Patadas como torpedos para Tamina en el esquinero. Toma tu tomate, le dice la ex campeona de SmackDown. También tiene impacto para la ex campeona de NXT. Y Asuka es detenida por Michin. También Zelina. Contra todas, pana, se lanzó contra todas. Finalmente, cómo la conecta con tremendo DDT. Crecidísima Michin. Rhea Ripley no sabe ni cómo llegó a donde llegó ni por qué llegó, pero ahora Tamina cambiando un poco la situación aquí y Piper Niven viendo que llegó una fuerte quiere deshacerse de ella. Más fuerza se necesita. Vamos, Piper, más fuerza se necesita. Ya es que no aprovechó el impulso. Y hablando de impulsos, el impulso lo lleva Raquel para sacar a Zoe Stark. No lo logra. Directamente a la cabeza de Raquel Rodríguez. Y oye, tuvimos bastantes eliminaciones consecutivas. Perdimos desde a Chelsea, que pasó como que sin pena ni gloria, pero luego Dakota Io, Becky, Bayley saliendo a volar pajarito. Qué lástima. Lo hicieron bastante bien. Bueno, amigos, esta mujer puede ser la gran promesa de la noche. El impacto que tiene la derecha de la mujer le puede dar el derecho de ir a WrestleMania. Y la última vez que la vimos esta semana se lanzó su derecho a la mujer y luego el candado cobra que ahora la identifica y eso es peligro para cualquiera, puede desvanecerlas a todas. Sí, pero después que la desvanece tiene que lanzarla por la cuerda superior, por encima, y eso es peligroso. Así que tiene que saber exactamente lo que hace y de la forma en que lo hace. Las buenas piernas. No olviden que el entrenamiento de esta mujer es militar, esa prueba de todo. Entrena con hombres. ¡Oh! Y lo pone a gozar, a pedir perdón. Y
Y véanla, véanla. Destreza absoluta, como cabalga en el esquinero a Liv Morgan. Y se han enfrascado allá. Y la primera y la segunda siguen aquí en esta contienda, tanto Liv Morgan como Rhea Ripley. Y ahora con la entrada de Lacey Evans, las cosas pueden empezar a cambiar. Mira qué barredora preciosa. Muy linda la barredora de Lacey. Impacto para Stark. Vamos, Saluden. pónganse de pie y Claro. saluden. Meca de trefes. No lo dijo ella, pero yo se lo vi en la mirada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es que se dice mequetrefe en Yo inglés? interpreto las miradas. Bueno, interprétame esto. Interprétame el número 25. No jugaron Oye, el Kirebuiki. no solo No estaba jugaron disfrutando de la Kirebuiki. acción viéndola, ¿eh? Qué malos son. Y dice, ¿yo? Ya. Ah, pero yo. Ah, bueno, está bien, pues. ¡Wow! No hay problema, entonces vamos a la carga. Así es que yo cuando cantaba siempre llevaba ¡Ey! Y Mi Tamina disco la fue a buscar directamente. en el bolsillo. No, yo cantar. No, bueno, estoy listo y ahí voy cantando. Preparadísima y hermoso de estómago contra estómago, cortesía de la ex campeona de las divas, Michelle McCool. Piper, Selena. ¿A dónde vas con la rana, mamá? ¡Oh! Final de fiestas para Yuri. La próxima, ¿quién es? Le quedó fenomenal. Oye, qué buena acción la de Michelle McCool para ni siquiera saber que iba a estar aquí. Y dijo, bueno, yo estaba disfrutando de la acción, pero no tengo problemas con entrar a la acción. Y Tamina vuelve a detenerla aquí. Eso es lo bueno de mantenerse preparada. Uno tiene que prepararse. Pero siguen esto. Mira, Seguía en Tamina, esto. volando. ¿Usted imagina que Michelle pueda reverdecer sus laureles? Sí, bueno, es un gran momento para ella ya de entrada. Y a ver si se luce y pasa aquí a una victoria. Sería una gran historia. Yo estaría más que pendiente mirando de cerquita. Estoy sorprendidísimo de lo que puede hacer todavía Michelle McCool. Siempre me pareció extraordinaria, pero muchos años fuera del ring de alguna forma crean óxido en las superestrellas. Pero ella para nada, le pasó de largo. Y aquí viene la número 26. Representando a NXT también. Y una grande de NXT, Indi Hartwell. Esta muchacha también es muy buena, fue campeona en pareja, tiene un potencial ilimitado, pero ha estado muy concentrada en que el mundo no la quiere y que no le dan las oportunidades. Piensa más en lo que la gente pueda pensar de ella que no en lo que ella piensa de sí misma. Y pienso que esta noche puede revertir todo lo que hemos visto de ella en NXT. Esa inseguridad, ese deseo de ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Puede ser tú, sí, puede ser la ganadora. Super contralona, rompespina. Oye, está luciendo excelentemente bien y está señalando a WrestleMania. Se ve llegando ya de primeras. Con el tamaño que tiene esta mujer. Bueno, amigos. Ay, en el esquinero. Déjala que no te ha hecho nada. Lacey no te ha hecho nada. Que no ha hecho, pero que está por hacer. Aquí se trata de eliminarlas a todas. Olvídate, no hay amistades. Y Michelle McCool sigue ahí, papá, también. Fajada, Raquel. Con Rhea Ripley. Mira Michelle. Acción por todas partes, pero no cerca de una eliminación. Oh, pero tal vez Rhea. La primera en entrar casi se va. ¿Quién viene en el número 27? Oh, una macabra. Que tiene mucho resentimiento por las cosas que le han sucedido y porque no le han dado la oportunidad que ella necesita y merece contra Charlotte Flair por su título. Bueno, el combate viene. Charlotte Flair dijo, está bien, ya le voy a dar un combate porque me da la gana, porque la quiero sacar de mi vista. Así que igual le espero un combatazo, pero mira. Mira, a lo mejor Adam Pearce cambia de parecer con tal de perjudicar a Sonya, él hace lo que sea. Mira, pero si lograra vencer a Charlotte, cosa que es difícil, pero si lo lograra, gana el campeonato de SmackDown. Pero si gana aquí esta noche también y se convierte en retadora número 1, podría escoger el campeonato de Raw, básicamente. Y se podría convertir en Sonya 2 títulos. Digo, muchas cosas tienen que pasar, pero de que pueden. Volando te vas a estrellar contra los cables de la luz. Espérate, deja la voladera. ¡Oh! Hablando de volar, vino entrando. Te lo dije, llegó con ganas. A Zoey Stark. ¡Wow!
hoy se había lucido Zoe. Y viene por más. Impacto. También detesta a Raquel, que se ha puesto en su camino. Pero mira, a ella la detestan más de lo que ella detesta, porque en su tiempo como oficial de WWE, oye, no es verdad, no es verdad. Son formas distintas de ver el mundo. No es verdad. Claro. Tenía mucha responsabilidad, tenía que poner orden. Y lo logró. La responsabilidad de regalarse combates a ella misma. Espérate. Oh, el Emperatriz, sin embargo, no la conecta. La patada giratoria no funciona. Y las dos se conectan directamente a la cabeza. ¡Qué patadotas! Y qué dolor de cabeza ese. ¡Qué magueris! Oye, mira. ¡Wow! ¿Cómo se luce? Mira, Yuri. Mira, Yuri, la Zelina Vega. ¡Oh! Le aplastó el rostro Lacey Evans en el esquinero. ¡Cómo se luce la tejana! Estamos en Texas. Es una gran favorita también por eso. Y ahora, cuidado, Lacey Evans. ¡Qué fuerza! ¡Cobra! ¡Va a cobrar! ¡Qué fuerza! Pero no es solo que le haga el candado, Cobra, es que se lo haga allá arriba y así la va a eliminar. La matador, mira. ¡Ay, Dios mío! Zelina cayó mal. ¡Dios mío, cayó mal! ¡Qué manera de eliminarla! Tan horrible. Bueno, amigos, se sigue reduciendo el número de posibles ganadoras para WrestleMania. Hablando de color verde, esto también es verde. Y viene lista para la guerra. Oye, el tanque no lo deben subir arriba, ¿verdad? Se han visto caso. Otra desenfadada chica con un gran potencial, un gran futuro. Estuvo muy cerca de comer los dulces también en su momento a Ronda Rousey, pero se quedó con las ganas. La verdad es que no dio un gran combate esa noche. Y fácilmente podría catapultarse nuevamente a ese estatus célebre titular. Y viene desde la cima por los aires. Se llevó a dos gigantes, a Piper y a Raquel. Ahí está enfrentada a Michi. ¡Oh! Linda patada, como un látigo a la cabeza directamente. Raquel le dice... Que va, no lo logró. Raquel, ¿dónde te pusieron? Y cuidado, parece que se le ocurren más ideas a Shotzi. Mira Lacey y con suplex. ¡No! Como tapete viejo. Sonia. No lo logró todavía, Shotzi sigue viva. Y cuidado. Indy Hartwell. Ay. Indy Hartwell, la inmensa. Le sopla tremendo impacto. Pero mira, tiene... ¡A Sonia! Ajá. Se lo dije, señor Jerry. Con el potencial que tiene la muchacha como para seguir adelante, pero se ofusca demasiado rápido. Espero que logre encontrar su norte, porque de verdad su camino puede ser precioso en WWE. Bueno, le puso ganas, pero salió a volar pajarito, cortesía de Sonia Deville. 29, llegando al final. Nos quedan dos. La impredecible. Acaba de llegar el caos absoluto. Mira para allá. Pero eso no es una pista y campo, Nikki. Oye. Prima retorcida. Directamente a Shotzi, se le va con todo. Sonia también tiene lo suyo. Liv Morgan recibe. Mira, ni siquiera se quitó la chaqueta esta que trae. Recibe Michelle, recibe Piper, recibe Rhea, recibe Lacey, recibe Raquel. Pero es como una maquinita. Y no es que le está quitando el polvo a la chaqueta para limpiarla. Esto es ella. ¡Qué increíble! Me encanta esta Nikki. Ajá, ese es el destino WrestleMania. Shotzi dice que no. ¡Y la purga! No se gana por conteo de 3, pero la deja completamente bloqueada. Ahora, el berenjenal es cómo sacarla de allí. Claro, está tratando de levantarla, pero no se pertenece después de la purga. Bueno, amigos, el combate continúa. Michelle McCool sigue dando la talla ya, la vimos en el fondo. Entró de manera sorprendente incluso para ella misma. Pero aquí está, durando. Oye, menos mal que ya pasó la batalla real masculina, porque a lo mejor, no sé, ponen mi música o la tuya y tenemos que salir corriendo. Pero con lo cobardes que somos tú y yo, salimos corriendo para el lado contrario. Sí. ¡No! ¡Es ella! ¡Irresistible! ¡La número 30! ¡Nia Jax! De regreso en WWE. Fue campeona femenina de Raw, campeona también en pareja al lado de Shayna Baszler. Tiene que ser más de un año ya
Y acaba de cambiar el panorama completo de este combate. Las caras de sorpresa en el ring, las quijadas en el piso. Y la oportunidad para WrestleMania parece tener a una dueña. Y ella es Nia Jax. Ya vimos lo que pasó en la lucha masculina con el número 30. Esta mujer es absolutamente una potencia, no tenemos que decirlo. De hecho, es una de las únicas mujeres que ha logrado entrar a una batalla real masculina y se ha lucido. Como lo hizo la increíble Beth Phoenix. Oye, me acuerdo de lo que pasó entre Beth Phoenix y Rhea y... se me ocurren ideas. Mira, Nia Jax ha sido la favorita para ganar todo combate en el que jamás haya entrado. Y vamos, dicho sea de paso, fue quien le rompió la cara a Becky Lynch en aquella fatídica noche. Así que mira cómo todas se le van en contra. Puede repetirse la historia. Empieza esto de verdad. Puede repetirse la historia, decía ya que como ella también, igual que Shayna, entrando a batallas reales masculinas. Se pueden unir otra vez, y sí, otra vez le pueden comer los dulces, pero ella viene prevenida para que no suceda la misma guarandinga. Y Raquel Rodríguez diciendo, sí, ¿te quieres medir conmigo? Vamos de estatura a estatura. ¿Qué pasó? Métete con uno de tu tamaño. Mira que Nia es inmensa, Mira Raquel, son 2 torres de mujer. ¡Oh! La madruga primero, el banco de la tejana. ¿Qué hace Raquel? Cabezazo. Nia. Con dormilona. En este momento de unirse, se la quita de encima. Se la quita de encima como si nada. Tranquila, yo me encargo de este lugar. Yo regresé. Tienes que lidiar con eso. Michelle McCool impacta en el rostro. Asuka con el revés al rostro. Tiene que unirse. Súper rodillazos. También repite la dosis. La emperatriz del mañana. Buena combinación. Y Piper Niven se la deja fuerza. del camino. No, yo me iba a quedar sin voz gritando la fuerza de Rhea Ripley. Lo intentó. Que nadie lo diga. Que no lo hizo. Tú querías postre. Toma tu flan de coco. Riptide. Aguas revueltas. Para la inmensa, talentosísima, impredecible El Nia Jax. poder de esta mujer es sin paralelo. Se van todas en su contra. Todas para sacar a Nia Jax de aquí. Es que esta única manera. Se repite la historia contra Nia Jax. Son muy listas. Es el escenario del Royal Rumble. Está de regreso. Y eso cuidado que esta la pueden pagar caro, aunque hayan sido todas a la vez. Es bueno.com, Nia Jax está con nosotros y eso siempre positivo. WrestleMania no será su noche, al menos no ganando Royal Rumble, pero todos los caminos conducen a Roma. Ahí se las dejo. Amigos, está en el ring la ganadora de Royal Rumble 2023. Está en el ring la mujer que irá a ser estelar en WrestleMania. ¿Quién creen ustedes que será esa? Hay acción de todos lados. Se divisa el amor por la industria, la oportunidad de oro para el escenario más grande de todos. Y ya el panorama está servido completo, las 30 ya entraron y muchas han salido, pero este es el momento de la verdad. Todavía nos quedan bastantes opciones aquí en un espectacular e histórico Royal Rumble. Así es, y todavía nos queda una defensa titular que el universo está esperando con ansias. ¿Quién salió volando por allá? Es Lacey. Cortesía de Raquel, no lo logra como quería. Falló el lazo. Esta vez se la impacta. Ya sabemos quién no va a WrestleMania. Gran eliminación de Raquel Rodríguez. Esta es una de esas que significan mucho. Y eliminar a la poderosa Lacey Evans. Mira, Asuka, espérate, mijita, espérate, que falta mucho todavía. Ven acá. Vamos a dialogar. Vamos a dialogar. Esas combinaciones de Asuka. La fuerza de Raquel a lo mero. Pero hay mucha experiencia de parte de esta mujer que fue ganadora de la batalla. La derriba, palanca el brazo. Raquel no se lo permite. Usando sus largas extremidades superiores para revertir lo que está haciendo la emperatriz. Mira, Nikki ¿de dónde saca la fuerza esta mujer? Papá, es ilimitada, no te lo preguntes. Wow. No te lo preguntes. No la tumba todavía. Afuera. Sonia, a quien detesta. No sale volando todavía como quería Raquel. Asuka también mete la cuchara en la sopa. Finalmente. Mira, le hicieron moñona. Pero igual, ninguna es amiga aquí, Clásico de Asuka con la rodilla.
Sonia ni se pertenece. Cuidado con esa patada. Y va con fuerza y la paga el precio. Qué preciosa, como la dibuja en el aire. Gracias Asuka por venir, Sonia, es lo que le dice Asuka. Wow. ¿Será que Asuka entra a la cofradía de superestrellas ganadoras de 2 batallas? Michelle McCool. Bueno, por lo menos regresa a primera fila a ver el resto del evento. Adiós, le dice Y eso Rhea. con una sonriente Rhea Ripley que está aquí desde el número 1. Y ¿a dónde va Shotzi? Mientras vemos a la número 2 también haciendo de las suyas, Liv Morgan. Y ahora Michin a punto de sacar tal vez a Shotzi. ¡Oh, ouch! Y de esa manera la ha eliminado. Oye, la salaste tú. La salaste, Jerry. Bueno, Mira Piper, mira Piper. estaba cerca, no es mi culpa. ¡Fuera para la calle! Le cayó también a Shotzi. Goodbye. Sayonara. Arrivederci. Amigos, cada La vez se manera en que reducen lo más las hizo. posibilidades. Entiendo que nos quedan 6 aquí. Asuka, Nikki, Piper, Raquel y las dos que comenzaron. ¡Ey, Liv y Dios, Rhea. suplex! Hacerle eso a Raquel tiene que ser dificilísimo. Y super bala de cañón en el esquinero. Esta Piper, papá, es una máquina de destrucción. Ella sola. Increíble lo que está haciendo. Buscando altura. Piper la va. No, la iba. Casi. Raquel. Cuidado que fue muy inteligente La Raquel. patada y la logra eliminar a una de las fuerzas más grandes del combate. Raquel luciéndose cada vez más segura de que WrestleMania será su norte. Y esto está empezando a lucir muy bien. Cada vez más para Raquel Rodríguez. Mira. Y que empieza a hacerle a Rhea. La Mira, la va a sacar. Haciendo así. La va a sacar. Cuidado que se va con ella. Se va con ella. Cuidado. Ninguna de las dos, compadre. Qué inteligente fue Rhea Ripley. Oh. La sacó. Y también que iba, Dios mío. No Rhea Ripley puedo asegurándose el momento de creerlo. gloria. Una de mis favoritas y tal vez mi De todo seleccionada el mundo. para ganar. No puedo mentir. De todo Raquel el Rodríguez mundo. acaba de ser eliminada. Y también que esta vez que se descuidó ese segundo cuando eliminó a Piper. Bueno, amigos, Asuka, Nikki, Rhea. Emperatriz. Ay, la prima retorcida. Una purga. Desde ahí. Y ahí. Liv, ¡Oh! mete la cuchara en la sopa. Y paga el precio. Liv Morgan será la noche en la que llega a sorprender. Bueno, amigos, Como siempre. ustedes están viendo lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuál de las 3 mujeres que estamos viendo en este momento les ofrece más expectativas para WrestleMania? Oye, son 3 grandes Es imposible expectativas para Es imposible WrestleMania. decidirse. Es imposible saberlo. Es más, para mí que las 3 pasen a WrestleMania. Y Liv Morgan dijo que quería estar aquí desde el principio y eso hizo. Fue la segunda en entrar. Todavía está en pie aquí. Rhea, la primera en entrar, todavía está en pie aquí. La gran sorpresa. Asuka. ¿Cuál de las 3 llegará al evento central de WrestleMania? Yo trato de imaginarlo. Una de las 3 contra Charlotte Flair. Una de las 3 contra Bianca Belair. Y 2 de las favoritas de Charlotte Flair. Lo dijo en la previa y me encanta repetirlo porque mira, tiene buen ojo esa campeona. Lo quiere revertir y lo lanza el cuerpo completo de Liv contra Asuka. ¡Ay, Rhea! A punto de sucumbir. A punto de sucumbir con el cabezazo. Cabezazo limpio. Y mira, se la lleva. Se la llevó. Ay. ¿Cuál de las 2? Cuidado con Asuka, cuidado con Asuka. Wow. Cuidado con Asuka, señoritas, cuidado con Asuka. ¡Y por ahí viene! Se los estoy diciendo, iba a buscar el espejo retrovisor. Wow, pero Rhea se aguanta sea como sea. Que Rhea es una ¿Qué? máquina, papá. El Mira, poder de esa pero mujer. están las 3 tres. al otro lado, Marcelo. Y Las se caen, 3. Y se caen las 3. Ay. ¡Oh! Rocío verde, el rostro de Liv Morgan. Mira cómo se escuda. Se mete rápidamente en la pesadilla Rhea Ripley del día del juicio. Y Liv ya no ve. Difícil situación para Liv Morgan. Es Parece ella. imposible que Es pueda ella. ganar. Es Logró ella. escaparse de esto. Rhea Ripley ahora tiene todas las de vencer, todas las de catapultarse al evento central de Pero que no WrestleMania. pierda tiempo disfrutando lo que todavía no tiene en los brazos.
que no pierda tiempo. Pero vamos, Liv está ida. Cuidado. ¿Cómo se va a defender de esto? Cuidado, el olvido. No ha tocado ninguna de las dos botas, ha tocado. Ay, Dios mío, agárrate. Pero mire el árbitro Liv mirando no sabe, Liv ni ve, Liv no Liv puede ni ni ve. ver. Pero mira, Está por instinto, Lo está va a por hacer, instinto. lo va a hacer y sin poder. ¡Dios mío! ¡Lo hizo! ¡La elimina! ¡Es ella! ¡Rhea Ripley! ¡Dios mío! La ganadora de la batalla real 2023 es Rhea Ripley. Diciéndole a Bianca Belair, lo que tú sabes hacer, mamita, yo lo hago mejor. Ahora, qué noche tan extraña. Los hombres, el último en entrar. Las mujeres, la primera en entrar. Ha sido una noche de polos y polos, de sorpresas y sorpresas, de regresos, de maravillas y de plasmarnos grandes ideas por lo que podremos ver en WrestleMania en abril. Y creo que le debe mucho a Asuka, Rhea Ripley, pero igual, qué récord, qué manera de vencer desde la posición número 1. ¡Felicidades, Rhea Ripley! Oye, esto no le va a gustar ni un poquito a Beth Phoenix, que trató de debilitarla y mira, o sea, que ella batalló no contra 29, contra 30 mujeres. La historia se lo debía. La historia se lo debía y ella finalmente se lo ha cobrado la historia. Evento central de WrestleMania y con gusto, allá va mami. Bueno, aquí Asuka con el rocío verde tratando de jugarle Kikiriwiki a Rhea. Se lo lanza Liv. Ella sale eliminada cortesía de la velocidad de Rhea y finalmente Liv ciega y todo manda al olvido a Rhea, que estaba completamente perdida. Y todo lo demás que vimos aquí, Jerry, era por instinto lo que estaba haciendo Liv porque no veía nada. Fue súper inteligente porque sin ver, el instinto le dijo qué hacer, pero no contaba con esto. Las piernas de una Rhea Ripley, astuta Rhea Ripley, que acaba de encontrar su boleto de entrada a la vitrina de los inmortales. ¡Qué presentación! ¡Qué ejecución de la erradicadora Rhea Ripley! Y repito, lo dije con Cody y lo digo con Rhea. Nadie miembro de nuestro universo en cualquier parte del planeta puede estar en desacuerdo con esto que acabamos de ver. Ambas superestrellas ganadoras eran grandes favoritos y ambas superestrellas merecen una oportunidad en WrestleMania. ¡Bravo! ¡Bravo por ambas superestrellas!